Tengan un buen día. En esta semana vamos a comenzar una serie de videos para el refuerzo de la prueba Avanzo. Vamos a comenzar con la unidad número 1 de primer año de bachillerato, que trata de números reales. Todos estos videos van a estar enfocados en los contenidos de primer año de bachillerato. Entonces comenzamos con la unidad número 1. Dice el primer ejercicio: al racionalizar el denominador de 2 sobre 2 menos raíz de 3 se obtiene. Bueno, esto de racionalizar el denominador consiste en lo siguiente. Este denominador, si ustedes observan, aquí aparece un radical. Este radical, raíz de 3 precisamente, es un número irracional. Un número es irracional cuando sus decimales son infinitos y además no son periódicos, es decir, no tienen un patrón fijo. Por ejemplo, el número pi, ese número pi es un número irracional, tiene infinitos decimales, pero no existe un patrón que se repita. Ahora, no todos los radicales no todos los números que aparezcan con un radical son números irracionales. Por ejemplo, la raíz de 4, ese no es irracional porque la raíz de 4 es 2, es un número entero. Entonces, en este caso, este es un número irracional. Entonces lo que vamos a hacer es convertir este denominador, que es un número irracional, a uno equivalente que sí sea racional. Entonces, para resolver esto hacemos lo siguiente. Tenemos 2 sobre 2 menos raíz de 3. Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar numerador y denominador por algo que se llama la conjugada del denominador. ¿Y qué es la conjugada? Son las mismas cifras del radical, que son 2 y raíz de 3, con la diferencia que en vez de ser un menos el que lo separa, va a ser un más. Y lo vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador. Es decir, aquí en el denominador también sería 2 más raíz de 3. Porque si ustedes observan, 2 más raíz de 3 entre 2 más raíz de 3, eso es 1. Y por lo tanto no estoy alterando la expresión. Entonces sí sería un error que colocara en el numerador 2 más raíz de 3 y en el denominador 2 menos raíz de 3, porque eso no es 1. Eso sería incorrecto. Entonces esa es la conjugada. Simplemente colocamos las mismas cifras, pero el signo que lo separa, ojito con eso, el signo que separa a las dos cantidades, ese tiene que cambiar. Si es menos, entonces le ponemos más, y si es más, entonces le ponemos menos. Solamente el signo que la separa, solamente eso. Y entonces empezamos a multiplicar. El 2, este 2 se va a multiplicar por el 2 y por el raíz de 3. Ojito, solamente por la raíz, no por la cantidad subradical. Entonces quedaría 2 por 2 es 4, y 2 por raíz de 3 es 2 raíz de 3. Así lo dejamos indicado nada más. Ahora, en el denominador sucede lo siguiente. Aquí podemos aplicar la siguiente regla. Cuando ustedes tengan dos cantidades que se están sumando y los multiplica por las mismas dos cantidades, pero que se estén restando, es decir, la suma de dos cantidades la multiplica por la diferencia, el resultado es una diferencia de cuadrados, es decir, a cuadrado menos b cuadrado. Y es lo que tenemos aquí. Si ustedes observan, aquí tenemos la suma de dos cantidades que se están multiplicando por la diferencia, es decir, tenemos a más b por a menos b. Bueno, en este caso cambia el orden, ¿verdad? Pero al final es lo mismo, porque obtenemos una diferencia de dos cuadrados. Este es un producto notable. Esto nos sirve bastante porque ahorramos un montón de tiempo. Y entonces quedaría la respuesta aquí en el denominador como
2 al cuadrado menos la raíz de 3 elevada al cuadrado. Y esto es bien interesante porque ese radical que está abajo, ese raíz de 3, se va a simplificar con el cuadrado. Entonces en el numerador siempre escribimos lo mismo, 4 más 2 raíz de 3. Y en el denominador empezamos a simplificar. Ese 2 al cuadrado que aparece de primero, bueno, eso es 4. El menos raíz de 3 elevada al cuadrado, el cuadrado con la raíz se cancela, solamente queda 3. Entonces va a quedar 4 más 2 raíz de 3 sobre 4 menos 3, que es 1. Pero acuérdense que toda cantidad dividida entre 1 pues es la misma cantidad, y la respuesta pues sería 4 más 2 raíz de 3. Esa sería la solución a este ejercicio. Pasemos al número 2. En el número 2 dice, al escribir el intervalo de menos 4 hasta 7 en la notación de conjuntos obtenemos. Bueno, es un intervalo. Los intervalos son subconjuntos de los números reales. Tenemos una recta numérica, por ejemplo. Ustedes saben que entre dos números reales existen infinitos números reales. Entonces, para denotar que estamos hablando precisamente de una porción de la recta numérica, utilizamos los corchetes. En este caso no utilizamos las llaves. Ahí ojito con eso. Es diferente, es muy diferente, y les quiero explicar esto. Si yo escribo, por ejemplo, entre llaves menos 4 y 7, eso que está ahí, ese conjunto solamente tiene dos elementos, el menos 4 y el 7. Eso es cuando lo escribimos entre llaves. Eso es diferente, demasiado diferente, miren, a escribirlo como menos 4,7. En este caso muy diferente, porque en el segundo caso, en esta notación con los corchetes, no solamente existen dos elementos, existen infinitos. De menos 4 hasta 7 existen infinitos números reales. Entonces cuidado con la notación. Cuando esté escrito entre llaves, simplemente los elementos son menos 4 y 7, solamente esos dos. Pero cuando se escribe entre corchetes, estamos diciendo que aquí entre menos 4 y 7 existen infinitos números reales. Entonces tengan cuidado con la notación. Esto es, digamos, para conjuntos discretos, es decir, para elementos puntuales, elementos finitos que tienen un fin. Y aquí, en este caso, en esta notación, es para cuando los elementos son infinitos, cuando estamos hablando de una porción de la recta numérica. Entonces tenemos que escribir este intervalito, pero en la notación de conjunto. Es decir, tenemos que escribir este intervalito, pero con la notación de llaves. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero no lo vamos a escribir así, porque sería incorrecto. Tenemos que escribir una expresión equivalente a este intervalo, pero con la notación de llaves. Entonces hacemos lo siguiente. Como el intervalito va desde menos 4 hasta 7, ¿esto qué quiere decir? Bueno, para empezar, vamos a tomar una X, una variable X que lo representa todos los elementos que están en ese intervalo. Ese X, bueno, va a pertenecer al conjunto de los números reales. Escribimos una R. Ese pertenece al conjunto de los números reales.
Con eso vamos a comenzar siempre. X pertenece a los reales. Y aquí colocamos esa barrita que se lee tal que. Ahora voy a escribir esos dos extremos. Voy a escribir el menos 4 y voy a escribir el 7. Ahora la X, acuérdense que X no tiene que salirse de ese conjunto, de ese intervalo. X va a comenzar por allá desde el menos 4 y va a terminar hasta el 7. Es decir que la X tiene que estar encerrada entre esos dos números. Ahora, ese menos 4 es el menor valor que puede tomar X. Lo voy a colocar menor que. Y X no puede valer más que 7. Es imposible que valga, por ejemplo, 7.1 o 7.2. No puede valer más que 7 porque el intervalo llega justamente hasta 7. Entonces le colocamos el menor que. Así estamos diciendo que menos 4 es menor que X. Y X va a ser menor que 7. Pero aquí tenemos que observar esto. Este menos 4 tiene un corchete abierto. ¿Qué significa esto? Que la X jamás va a tomar el valor de menos 4. Jamás lo va a tomar. Es decir, se va a aproximar bastante a menos 4, pero jamás va a tomar este valor. Es decir, el menos 4 no pertenece a este conjunto. Pero como no sabemos cuál es el número real que va muchísimo antes que el menos 4, entonces colocamos el menos 4 como una frontera, por decirlo así. Pero el 7, como es un corchete cerrado el que está aquí, esto indica que el 7 sí pertenece. Entonces siempre que el corchete sea cerrado, no vamos a colocar el menor que, sino que vamos a ponerle una rayita abajo aquí para denotar que es menor o igual. Ojito con eso, menor o igual. Menos 4 es estrictamente menor que X, pero X es menor o igual a 7. Así que tengan cuidado con eso. Siempre que sea el corchete cerrado, vamos a colocar el menor o igual. Le vamos a colocar la rayita abajo. Y esa sería la solución a este ejercicio. Esa sería la notación de conjunto. Veamos los siguientes problemas. Dice, al racionalizar la fracción en 5 sobre la raíz de 5 se obtiene. Este es más sencillo, porque aquí en el denominador no existe un binomio, no existen dos términos. Por lo tanto, la solución solamente consiste en multiplicar numerador y denominador. 5 entre la raíz de 5 lo vamos a multiplicar por el denominador, que es raíz de 5. ¿Por qué? Bueno, aquí en el numerador 5 por la raíz de 5 es 5 raíz de 5, y en el denominador va a quedar raíz de 5 elevado al cuadrado. Es decir que al hacer esto es evidente que el cuadrado se va a cancelar con la raíz. Acuérdense que racionalizar es convertir el denominador convertir esta fracción que tiene un denominador irracional a una fracción equivalente donde el denominador sea un número racional. Entonces acá ya lo logramos. Al multiplicar el numerador y el denominador por raíz de 5, en el denominador se eleva al cuadrado y pues ya cancelamos la raíz, que es lo que queríamos. Y entonces quedaría 5 por la raíz de 5 entre, bueno, como se cancela el cuadrado y la raíz, solamente quedan 5. Y aquí sucede algo bien bonito, que se cancela este 5 con el 5 del denominador, y la respuesta pues sería raíz cuadrada de 5. Esa sería la solución. Veamos el número 4. Al realizar la siguiente operación, aquí tenemos una suma de radicales.
Aquí en la suma de radicales solamente podemos sumar los radicales que son semejantes. Los radicales semejantes son los que tienen el mismo índice. Por ejemplo, aquí tenemos raíz cuadrada. Si este tuviese una raíz cúbica, entonces ya no son radicales semejantes. Pero además de eso, además de tener los mismos índices, tienen que tener la misma cantidad subradical. La cantidad subradical es la que va abajo de la raíz. Entonces, si los números que van abajo de la radical son el mismo, quiere decir que son radicales semejantes. Por ejemplo, raíz de a y 2 raíz de a son radicales semejantes. ¿Por qué? Bueno, los dos son raíces cuadradas, el índice es 2 y los dos tienen la misma cantidad subradical, entonces son radicales semejantes. Y para operar con radicales semejantes, lo único que hacemos es operar con los coeficientes. Así en el primer radical observen que el coeficiente es 1. Recuerden que si no existe, si ustedes no ven una cifra delante de un radical o de alguna expresión algebraica, siempre se considera que es 1, siempre. Entonces tenemos raíz de a más 2 raíz de a. Eso es igual a 3 raíz de a. Aquí ya estamos resolviéndolo. 3 raíz de a, aquí ya sumamos. Raíz de a más 2 raíz de a, eso es 3 raíz de a. Solamente sumamos las cantidades, los coeficientes nada más, y dejamos la misma cantidad subradical. Ahora uno puede decir, bueno, y este 64 ab cuadrado y esta raíz, esto no es un radical semejante con este, pero sí se puede simplificar. Ojito, 64 tiene raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 64 es 8 y b cuadrado también tiene una raíz cuadrada exacta, es decir que estas dos expresiones que tienen raíz cuadrada exacta pueden salirle radical, y entonces la raíz cuadrada de 64 es 8 y la de b cuadrado es b, y en el radical solamente vamos a tener raíz de a. Entonces tenemos 3 raíz de a más 8b por la raíz de a, tenemos igual radicales semejantes. Entonces vamos a sumar los coeficientes y dejar el radical común. 3 más 8b, eso solamente es 3 más 8b por la raíz cuadrada de a, y esta sería la solución. Profesor, entonces no se tiene que sumar 3 más 8b para decir que esto es 11b. No, eso no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque esto igual no son términos semejantes. En álgebra, los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letras elevados a los mismos exponentes. Entonces 3 es un término constante, no tiene parte literal. Pero este 8b sí, porque la parte literal es b. Entonces, para poder decir que esto es 11b, este 3 tendría que tener una b también, pero no se puede. Entonces esto solamente se deja indicado, no lo intente hacer. Entonces esta sería la solución nada más. Pasamos a la siguiente parte. Estas son operaciones con radicales. La primera, bueno, es una multiplicación de radicales. Veamos cómo se resuelve. Cuando es multiplicación de radicales, aquí lo único que nos interesa es que tengan el mismo índice. No pasa nada si los radicales pues no son semejantes, no pasa nada. Lo único que nos interesa es que tengan el mismo índice. Entonces aquí lo que vamos a hacer, raíz de 2 más raíz de 15 por raíz de 5 menos raíz de 6,
es que la raíz de 2 lo voy a multiplicar por la raíz de 5 y por la raíz de 6. Y la raíz de 15 igual, la vamos a multiplicar por la raíz de 5 y por la raíz de 6. Entonces, hacemos eso. Para el número 5, la raíz de 2, el primerito, raíz de 2, la voy a multiplicar por raíz de 5. Menos, aquí acuérdense de la ley de los signos, raíz de 2 por menos raíz de 6, ley de los signos, menos, más por menos da menos, raíz de 2 por raíz de 6. Ahora raíz de 15 por 5 sería más raíz de 15 por la raíz de 5 menos raíz de 15 por la raíz de 6. Y empezamos a hacer las multiplicaciones. Raíz de 2 por la raíz de 5, eso es igual a la raíz cuadrada de 10. Aquí se multiplican las cantidades radicales. 2 por 5 es 10. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 10 menos raíz de 2 por raíz de 6. Aquí podemos hacer lo siguiente. Ese 6 que está allí lo podemos simplificar, lo podemos descomponer en factores. Fíjense bien, aquí vamos a tener raíz de 2 por la raíz de 2 por 3, 2 por 3. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué estamos haciendo eso? Ya les voy a explicar. En la raíz de 15, esto me va a ayudar un montón para la hora de simplificar la respuesta. Ese raíz de 15, esto se puede descomponer en factores primos. Es decir, los que se puedan descomponer en factores primos los descomponemos. Al inicio el 2 y el 5, la raíz de 2 y la raíz de 5 no lo hicimos porque no se puede, son números primos. Pero el 15 sí se puede descomponer. Eso se puede descomponer como raíz de 3 por 5, eso es 15, por la raíz de 5 menos la raíz de 15, acuérdense que es 3 por 5, y esto lo vamos a multiplicar por la raíz de 6, y la raíz de 6 es la raíz de 2 por 3. Ahora, ¿con qué objeto estamos haciendo esto? Para poder simplificar de una mejor manera. Regresamos. Esto es raíz de 10, este solo lo bajo. Ahora, aquí observen esto. Cuando multipliquemos este 2 por este 2 por 3, este 2 por este 2 quedaría 2 al cuadrado por 3. Escribamos eso. Menos raíz de 2 al cuadrado por 3. Y aquí más fácil porque este 2 al cuadrado va a salir de radical y solamente va a quedar raíz de 3. Esto lo he hecho con el objetivo de ir simplificando de una vez el radical. Ahora aquí vamos a tener 3 por 5 por la raíz de 5. Entonces aquí este 5 por este 5 va a ser 5 al cuadrado. Más raíz de 3 por 5 al cuadrado.
Y en el siguiente, como es 3 por 5 por 2 por 3, entonces este 3 por este 3 se le va, quedaría 3 por 3 sería 3 al cuadrado, y aquí es 5 por 2. Entonces esto sería menos la raíz de 3 al cuadrado por 5 por 2. Al cuadrado por 5 por 2. Eso sería. Entonces aquí podemos simplificar los que tienen ya el cuadradito, y lo podemos sacar de las raíces para que esto quede ya listo para seguir simplificando. Entonces el raíz de 10 que está al inicio solamente lo coloco, lo vamos a poner aquí igual, lo seguimos colocando, raíz de 10 menos el 2 al cuadrado, lo sacamos de la raíz porque la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, y quedaría entonces 2 por la raíz de 3 más el 5 al cuadrado, lo podemos sacar, eso quedaría 5 por la raíz de 3 y este 3 al cuadrado sale también de la raíz, este 3 al cuadrado sale, y este 5 por 2, bueno, lo multiplicamos, quedaría entonces menos 3 por la raíz de 10. Y aquí podemos ya simplificar los radicales que son semejantes. Por ejemplo, este raíz de 10 es semejante con este menos 3 raíz de 10. Entonces al operarlo, raíz de 10 menos 3 raíz de 10, esto es lo mismo que menos 2 raíz de 3. Menos 2 raíz de 10, perdón. Sí, acuérdense, 1 raíz de 10 menos 3 raíz de 10, solo operamos los coeficientes. El 1 que está aquí adelante de la raíz de 10, 1 menos 3 es menos 2, por eso queda aquí menos 2 por la raíz de 10. Y aquí menos 2 raíz de 3 más 5 raíz de 3, solo operamos menos 2 más 5 o 5 menos 2, y eso es 3 raíz de 3. Y esta sería la solución a este ejercicio. Menos 2 raíz de 10 más 3 raíz de 3. Eso sería la solución. Ahora veamos el número 6. Ahora tenemos que efectuar esa suma. Raíz de 125 más 75 más 3 raíz de 5 menos 2 raíz de 3 más raíz de 27. Entonces aquí tenemos que simplificar. Tenemos que simplificar las cantidades subradicales. ¿Cuáles vamos a simplificar? Bueno, este 125 lo podemos simplificar. Este raíz de 75 también lo podemos simplificar. Este raíz de 5 no, porque este ya es un número primo. Este tampoco ya no se puede seguir simplificando. Y este raíz de 27 sí se puede simplificar. Entonces vamos a simplificar estos números. ¿Cómo? Los descomponemos en factores primos. El ejercicio es el siguiente. Número 6. El 125, para descomponerlo hacemos lo siguiente. Este 125 lo descomponemos en factores primos. Este 125 tiene quinta. ¿Cuál es la quinta de 125? Bueno, solamente dividamos 125 entre 5. 125, si usted lo divide entre 5, eso da como resultado 25. Este también tiene quinta, que es 5. Y este también tiene quinta, que es 1. Entonces 125 es lo mismo que 5 elevado al cubo. Ahora,
Eso lo pueden hacer con 75 y con la raíz de 27. Entonces, a la hora de hacer el ejercicio, ese 125 al cubo lo podemos escribir como raíz de 5. Ese 125 es raíz cuadrada de 5 al cubo, porque 5 al cubo es 125. Al descomponer 75, ustedes observarán que eso es más 3 por 5 al cuadrado. Realicen esa simplificación, así como lo he hecho yo con el 125. 75 es 3 por 5 al cuadrado. Hagan ustedes esa descomposición y aquí lo podemos comprobar. 5 al cuadrado es 25 y 25 por 3 es 75. Bueno, el más 3 raíz de 5 solo lo bajo. El menos 2 raíz de 3 también solo lo bajo. Y el raíz de 27 también lo podemos simplificar, pero eso es más fácil porque todos ellos tienen. El 27 solamente tiene tercera, y eso nos queda que es 3 al cubo. 27 es 3 al cubo. Es 3 por 3 es por 3. Ahora, este 5 al cubo, para poderlo simplificar, tenemos que descomponerlo. Aquellas expresiones cuyo exponente es mayor que el índice radical son las que se pueden descomponer. Aquí, como el índice es 2 y el exponente que está abajo es 3, entonces esto sí se puede simplificar. Este 5, por ejemplo, no se puede simplificar porque el exponente que él tiene es 1. Es menor que el del índice de la raíz, que es 2. Entonces esto no se puede simplificar. Entonces, pero este 5 al cubo sí. Eso lo descomponemos como la raíz de 5 al cuadrado por 5. Entonces allí sí ya podemos simplificar. Ahora en el siguiente, más 3 por 5 al cuadrado, no lo vamos a tocar. Eso ya lo podemos simplificar. Lo podemos dejar así como está. 3 por 5 al cuadrado. Ojito que el puntito de la multiplicación lo estoy dejando en medio. El punto de la multiplicación no se coloca abajo, porque no es 3 por 5 al cuadrado. Si lo coloco abajo ya estaría hablando de un decimal. Así que tengan cuidado siempre con eso. Más 3 raíz de 5 menos 2 raíz de 3. Esto solo lo voy bajando. Ese 3 al cubo del final, también, como hemos hecho al principio con el 5, lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar como raíz de 3 al cuadrado por 3. Y entonces todos los que tengan cuadraditos, los vamos a simplificar. Al inicio del 5 al cuadrado, bueno, va a salir, solamente va a quedar el raíz de 5 con exponente 1 adentro. Entonces va a quedar como 5 por la raíz de 5. En el segundo radical, el 5 vuelve a salir y me va a quedar 5 por la raíz de 3. Más 3 raíz de 5. Menos 2 raíz de 3. Y el 3 al cuadrado del último radical, ese 3 al cuadrado sale de la raíz y va a quedar más 3 raíz de 3. Y aquí pues simplificamos los radicales que son semejantes. Por ejemplo, tenemos este raíz de 5, esta expresión 5 raíz de 5,
y tenemos este 3 raíz de 5. Como ya no hay otro raíz de 5, solo vamos a operar estos dos. 5 raíz de 5 más 3 raíz de 5. Bueno, eso sería 8 raíz de 5. 8 por la raíz cuadrada de 5. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos sumado los coeficientes. 5 más 3 es 8 y dejamos el raíz de 5, porque estos dos son radicales semejantes. Entonces aquí voy a señalar lo que he sumado. Bueno, he sumado en un principio este 5 raíz de 5 con este 3 raíz de 5. Los demás, como tienen raíz de 3, los tengo que operar entre ellos. Aquí tenemos 5 raíz de 3 menos 2. Aquí 5 menos 2, sigan esta operación. 5 menos 2 es 3. Y 3 más 3 es 6. Entonces ya tenemos una solución. Más 6 raíz de 3. Y esta sería la solución a estos ejercicios. Entonces siempre no olviden de simplificar estos radicales. Y esto es a grosso modo lo que se ve en la unidad número 1 de primer año de bachillerato. En los siguientes videos vamos a ver la unidad número 2.